En esta ocasión se revisará el tema de pruebas invasivas, lo que son toracocentesis, paracentesis y punción lumbar. Bueno, como bien sabemos, la acumulación de aire o líquido en el espacio pleural nos puede provocar diferentes patologías, las cuales interfieren con la fisiología respiratoria normal. En este caso se utiliza una toracocentesis, el cual va a ser un procedimiento de tipo prueba invasiva, en el cual pues su principal método es diagnóstico y terapéutico. En el caso de un diagnóstico, se utiliza para poder estudiar el líquido pleural y saber si hay alguna patología. Y en el caso del terapéutico, este se utiliza para cuando se tiene algún derrame importante y así disminuir la que es la dificultad respiratoria. También además se utiliza para distinción entre algunos exudados y trasudados. Bueno, tenemos diferentes contraindicaciones para esta prueba invasiva, las cuales son que no se van a utilizar en pacientes con alguna inestabilidad hemodinámica, también en caso de presentar algunas infecciones cutáneas en la zona donde se tiene que utilizar o donde se va a puncionar, en este caso si presenta herpes o celulitis. También no está contraindicada, pero sí tiene que hacerse con mucha precaución en caso de que los pacientes estén sometidos a alguna ventilación mecánica. Esto para no tener riesgo de algún neumotórax. Atención. En caso de que el derrame que sea de pequeña cantidad, se necesita utilizar esta bajo precaución y utilizando un ecográfico, como se muestran aquí en las imágenes. Además de que es muy importante tener en cuenta que si los pacientes tienen tratamiento con anticoagulantes, se necesita identificar y evaluar al paciente individualmente para saber si es adecuado o no este tipo de prueba invasiva. Preparación. Para esto vamos a utilizar materiales como aguja intramuscular, una llave de 3 pasos, lidocaína al 1 o al 2%, algún antiséptico y algo para preparar el campo. Esto tiene que ser algo estéril. Entonces vamos a ver cómo localizar el derrame pleural. Esto se va a hacer por medio de la auscultación o percusión. Se va a escuchar un sonido claro y timpánico. Va a ser más intenso y breve y esto va a indicar un derrame pleural, pero también puede haber aire en dentro. Esto se da en caso de los neumotórax. Este sonido también va a ser claro y timpánico, pero va a ser de mayor duración. Y para tomar la auscultación se le va a pedir al paciente que se siente en la orilla de la cama con los brazos ligeramente levantados, así para escuchar mejor los espacios intercostales. Ahora vamos a seguir con la técnica y para esto hay varios pasos. El primer paso, ya después de la auscultación y percusión, podemos rayar con un marcador el lugar exacto donde queremos hacer la inserción. Esta aguja se tiene que introducir a 1 o 2 espacios intercostales por debajo de este nivel. Ya después sigue preparar el campo para tenerlo totalmente estéril y el tercer paso va a consistir en hacer la asepsia y antisepsia del lugar. Se da en formas circulares del centro hasta la periferia. El cuarto paso ya va a consistir en inyectar con la aguja lidocaína al 1 o al 2%. Después de retirar esta lidocaína, en el mismo lugar vamos a volver a poner la otra aguja. Esta se tiene que desplazar sobre el borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal que ya seleccionamos. Esto se hace para no dañar los nervios que se van a encontrar por debajo de esta costilla. Al introducir esta jeringa, se va a ir aspirando constantemente hasta que drene todo el líquido pleural. Y para esto también podemos usar la llave de 3 pasos. Hay dos tipos de coracocentesis de diagnóstico y terapéutico. En el de diagnóstico, la jeringa y la aguja intramuscular se va a utilizar para sacar pequeñas cantidades de líquido y esto para llevar a análisis de laboratorio. Y en terapéutica, esta se usa para tratar el derrame pleural. Esta consiste en sacar todo el líquido y aquí se va a utilizar la llave de 3 pasos para ir drenando. Se va a obtener aproximadamente de 500 a 1000 mililitros.
Después de esto, se puede retirar ya la jeringa, pero se le va a pedir al paciente que haga la aspiración forzada máxima, así para no dañar este parénquima pulmonar. Podemos identificar cómo, si ya sacamos todo el líquido, si ya drenamos todo, por medio de que el paciente va a empezar a toser o a sentir algún dolor torácico, pues esto ya va a significar que las pleuras ya están en contacto y pues ya no hay líquido. Bueno, y en análisis de líquido vamos a tener todos dos tipos de líquidos, los exudados y transudados. Los exudados va a ser un líquido infiltrado que va a estar desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos que están más cercanos a este. En este podemos ver en el vaso sanguíneo de la imagen señalada que va a haber una vasodilatación, que esto va a ocasionar una inflamación. Aquí normalmente es cuando tenemos pus o algo parecido, alguna inflamación o algo de sangre. Y en los trasudados van a ser consecuencia de algún desequilibrio de la presión capilar. Esto se da principalmente en cirrosis hepática y insuficiencia cardíaca. Como podemos ver, los trasudados del vaso capilar va a ser una presión oncótica disminuida y también la presión hidrostática va a ser aumentada. Ahora vamos a ver un video sobre cómo hacer este procedimiento de la extracción de un derrame. Y pues ahí vemos que están haciendo la asepsia. Y ahí ya localizado el lugar donde se va a inyectar, están poniendo la lidocaína. Ahora ya está introduciendo la aguja en el mismo lugar donde se aplicó la lidocaína, extrayendo todo el líquido de sangre. La paracentesis es una técnica invasiva que mediante una punción percutánea abdominal nos permite evacuar líquido de la cavidad peritoneal. Consideramos dos fines principales para la paracentesis: la diagnóstica para el análisis de líquido ascítico y la evacuadora o terapéutica. Este es complemento de otros tratamientos médicos y tiene el fin de aliviar la tensión peritoneal provocada por el exceso de líquido libre en la cavidad abdominal. En la siguiente tabla mostramos las principales indicaciones y contraindicaciones de las paracentesis. Indicaciones. Número 1. Toda ascitis de reciente comienzo que requiere ingreso hospitalario. Número 2. Ascitis a tensión que origina insuficiencia respiratoria, sea refractaria a tratamiento médico o acompañante de lesión expansiva en el hígado. Número 3. Ascitis que cursa con deterioro clínico. Número 4. Ascitis que asocia signos de infección en pruebas de laboratorio. Y número 5. Sospecha de hemoperitoneo. Tenemos además las contraindicaciones, absolutas y relativas. Absolutas: trastornos graves no corregidos de la coagulación sanguínea y o trombocitopenia grave asociados a fibrinólisis primaria o a una coagulación intravascular diseminada. 2. Obstrucción intestinal. 3. Infección de la pared abdominal. Y tenemos las relativas, como escasa cooperación del paciente, cicatriz quirúrgica en la zona de punción, hipertensión portal grave con circulación colateral abdominal, peritonitis bacteriana espontánea, infección de la pared abdominal, hepatomegalia y o esplenomegalia gigante, embarazo y colecciones pequeñas. Los materiales que necesitamos para llevar a cabo una paracentesis son guantes, mascarilla, bata, paños estériles, solución antiséptica de povidona yodada, anestésico tópico, una jeringa de 20 mililitros o mayor, angiocatéter de calibre 14 o 16, conexión y bolsa para drenaje, tubos para recolección de muestra y albúmina o expansores de volumen sintéticos. Yo les voy a presentar lo que es la técnica de la paracentesis paso a paso. Como primer punto, debemos indicarle al paciente que proceda a vaciar la vejiga.
es decir, indicar al paciente que orine para poder llevar el proceso. Como segundo paso, debemos de colocar en posición supina, semi-inclinado y ladeado hacia el lado izquierdo, con la cabeza ligeramente elevada con una almohada debajo del costado derecho para que el líquido asítico baje hacia el cuadrante inferolateral izquierdo. Es decir, que nosotros con esta posición vamos a permitir que el líquido asítico baje hacia el cuadrante anterolateral izquierdo, que es esta parte que podemos ver aquí, y nos sea más fácil llevar a cabo el proceso que vamos a realizar. Posteriormente vamos a identificar el punto de punción, que normalmente en la línea media imaginaria que se forma entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Esos dos puntos serán nuestros puntos de referencia, dentro de los cuales se va a llevar a cabo la punción en el del tercio extremo con los 2 tercios internos, es decir, el tercio extremo con los 2 tercios internos. Y siempre evitando, esto se va a llevar a cabo siempre evitando zonas donde haya cicatrices previas, por el mayor riesgo de perforar un asa adherente a la pared del abdomen. Y si existe cicatriz, se va a realizar la punción alrededor de 2 centímetros de retirado de la cicatriz, esto para evitar posibles complicaciones. También como paso 4 debemos de esterilizar la zona. Esto se va a llevar a cabo con povidona yodada o colocando un paño estéril. También se puede realizar con solución aséptica, que es lo más común y lo más sencillo. Posteriormente vamos a llevar a cabo una aplicación de anestesia, pero esta por lo regular no suele ser necesaria, debido a que pues el proceso no requiere tanta complejidad como para llevar a cabo inducir una anestesia, aunque también se puede hacer en el punto de punción, es decir, una anestesia de manera local que nos sirva para evitar que el paciente pues se mueva y nos lleva a complicaciones en el proceso que estamos realizando. Posteriormente vamos a realizar una ligera tracción de la piel antes de llevar a cabo la punción. Para la punción, para la paracentesis diagnósticas, podemos utilizar una aguja intramuscular de un calibre de 12 a 14, pero para las paracentesis evacuadoras es aconsejable utilizar un angiocatéter para drenar el líquido asítico. Como lo podemos ver aquí están utilizando un angiocatéter para drenar este líquido que vamos a proceder a sacarlo. También para la paracentesis diagnósticas se lleva a cabo la punción con aguja intramuscular perpendicularmente a la pared abdominal, realizando a la vez una aspiración suave e intermitente hasta llegar a la cavidad peritoneal. Una vez allí vamos a extraer el líquido que se encuentra en y el proceso para la paracentesis evacuadora es conectar el angiocatéter a la jeringa y dirigirlo de manera perpendicular hacia el plano de la pared abdominal sobre el punto de punción. Según se avance a aspirar el émbolo de la jeringa hasta que se consiga el líquido peritoneal, y es cuando llegaremos a lograr nuestro objetivo de retirar este líquido asítico. En la paracentesis diagnóstica es necesario extraer de 20 a 50 mililitros en función de las muestras que requerimos. Retiraremos la aguja y colocaremos un apósito compresivo, es decir, una gasa o algo que comprima para que no haya
un cierto reflujo, por así decirlo, que nos lleva a complicaciones. Después se debe de retirar la aguja y, por ejemplo, en la paracentesis terapéutica se retira la aguja y se deja colocado el catéter fijado con gasas y se debe colocar el conector unido a una bolsa de drenaje. Esto es cuando se quiere drenar, como lo podemos ver aquí, como se lleva a cabo la fijación del catéter y se drena hacia una bolsa de drenaje. Y pues esto sería lo que es la paracentesis. Y dentro de las complicaciones tenemos unas complicaciones que no son muy frecuentes, pero que sí se llegan a presentar en este proceso. El ejemplo de estas es una inestabilidad circulatoria. Esto debido a la hipotensión que nos va a causar este proceso, y puede llegar a que el paciente presente síncope, es decir, un mareo, un cansancio, desmayo repentino. También se puede presentar hiponatremia, que es la disminución de la cantidad de sodio en el cuerpo, que nos va a llevar a distintas patologías o distintas presentaciones clínicas debido a la pérdida de dicho ion. También esto nos puede llegar incluso al síndrome hepatorrenal, en el cual lo que es el riñón y el hígado tienen una función anómala. También se puede presentar en ocasiones muy raras una infección en el punto donde se punzó. Esto es porque queda expuesto a diferentes bacterias y a diferentes agentes patógenos. También se puede desarrollar un hematoma en la pared abdominal, como lo podemos ver aquí, cómo se desarrolla este hematoma, pero se desarrollaría un poquito más para acá o se podría expandir, depende qué tan grave sea este hematoma. También se puede presentar una lesión en los órganos vitales, pero es relativamente infrecuente. Y pues esto sería todo. Continuaremos con el tema de punción lumbar. Este es un procedimiento médico donde se extrae una pequeña muestra de líquido cefalorraquídeo para analizarlo. El líquido cefalorraquídeo es incoloro y su función consiste en proporcionar nutrientes y actuar como protector para el cerebro y la médula espinal. Este está indicado en los diagnósticos y en las terapias. Dentro de los diagnósticos va a ser por una infección intracraneal como una meningitis, encefalitis, convulsiones y estudio de bacteremias. También en el síndrome de Guillain-Barré, en un lupus eritematoso sistémico, en tumores y metástasis del sistema nervioso central, en la medición de la presión intracraneal y en una hemorragia subaracnoidea. En los terapéuticos, se van a utilizar para administrar algunos medicamentos y en la reducción de la presión intracraneal. Está contraindicado, también está subdividido en absolutos y relativos, principalmente en el síndrome de hipertensión intracraneal, el cual se puede agravar al momento de realizar una punción lumbar. Y también dentro de esto están las lesiones cutáneas, infección local u ósea de la región lumbar. En las relativas está la inestabilidad hemodinámica, que esta es una flexión excedida del tronco y del cuello durante la punción lumbar, que puede producir una hipoxia en el neonato. Y esto también entra una coagulopatía, una trombocitopenia y una lesión espinal. La punción lumbar es una técnica fácil y segura si se sigue el procedimiento adecuado. A continuación se explicará el equipo y material para realizarla. El equipo deberá estar conformado por un médico, una enfermera y un auxiliar de enfermería. Dependiendo de la preparación utilizaremos diverso material. En el caso de la asepsia, utilizaremos gorro, mascarilla, bata, guantes, tallas y gasas estériles, al igual que un antiséptico. En este caso puede ser solución alcohólica yodada o similar. La aplicación de anestesia local utilizaremos jeringas, agujas subcutáneas, solución anestésica, en este caso lidocaína administrada por vía subcutánea y apósitos transparentes. Los trocares son instrumentos a modo de punción cilíndrico. En este caso tendremos dos.
El tipo Quink será una aguja terminada en bisel cortante. El Whittaker es de punta lápiz y mucho menos traumático, ya que no corta las fibras de la duramadre. Por último y no menos importante, tenemos el tubo de muestra, el cual deberá ser estéril y transparente para la recolección de líquido cefalorraquídeo. Ya una vez establecidos los materiales, pasaremos a la técnica. Primero se preparará el campo estéril debajo del paciente y se le pedirá que tome una posición de cúbito lateral o sentada. Es de vital importancia indicarle al paciente que durante el procedimiento no debe de moverse. El lugar elegido debido a su accesibilidad será entre las lumbares 3 a 4 o lumbares 4 y 5. Por lo general se encuentran a nivel de la intersección de la línea que une las apófisis espinosas con las crestas ilíacas. Ya teniendo nuestro campo estéril y a nuestro paciente en posición adecuada, verificaremos los hitos anatómicos. Palparemos la cresta ilíaca con los dedos de la mano y deslizaremos el pulgar hacia medial para ver que coincida con el espacio vertebral L4-L5. Aquí es donde emplearemos la punción lumbar. Colocaremos el anestésico local y una vez aplicado, tomaremos la aguja de punción lumbar a modo que el cono de la aguja se apoye en la yema del dedo pulgar. Introduciremos la aguja con una ligera presión y levemente avanzaremos de tal forma que podamos percibir todos los planos que atraviesa la aguja. La recolección de líquido cefalorraquídeo deberá ser gota a gota y espontáneamente. Por ningún motivo deberemos acelerar su extracción. Antes de retirar la aguja, reintroduciremos el mandril para evitar la aspiración de aracnoides o raíces nerviosas. Una vez quitada la aguja, presionaremos la zona con una gasa estéril durante 3 a 5 minutos. Debido a que es una prueba invasiva, encontraremos diversas complicaciones. Haremos con la cefalea pospunción. Esta es típicamente fronto-occipital. Tiene una intensidad variable que aumenta al elevar la cabeza y disminuye al estar de cúbito horizontal. Añade náuseas, vómitos, vértigos y puede llegar a haber rigidez de nuca. Es causado debido a la salida persistente de líquido cefalorraquídeo a través del orificio que dejó la aguja. La podemos prevenir utilizando agujas de calibre más pequeño y tratándose con reposo, hidratación y analgesia. La radiculalgia lumbar suele ser consecuencia de la compresión e inflamación del nervio espinal. Puede estar acompañada de somnolencia, hormigueo, debilidad muscular y pérdida de reflejos específicos. El dolor lumbar se encuentra localizado en la parte baja de la espalda, cuyo origen se asocia a las estructuras musculoesqueléticas. La diplopia suele ser causada por la parálisis del sexto par craneal y llega a ser infrecuente. Se pueden llegar a producir hemorragias epidurales, subdurales y subaracnoideas, y en el caso del neumoencéfalo, este es muy doloroso y se genera debido al ingreso del aire en el sistema subaracnoideo ventricular. Vamos a tener un tumor epidermoide espinal, que este es causado por una punción lumbar con una aguja sin fiador, que esto en sí es el desplazamiento de un tapón del tejido epitelial hacia la dura madre. En la herniación cerebral, pues este es una complicación más grave pero poco frecuente, y esto no ocurre en los recién nacidos. La lesión de la médula espinal y nerviosa, esta es, pues para evitar esto, solo hay que utilizar espacios intravertebrales debajo de L4. Y en el síncope vasovagal, pues vamos a tener que es la pérdida brusca del conocimiento. Esto se presenta más en los jóvenes y para prevenir esto se puede administrar atropina en dosis de 0.1 miligramos por kilo. Y por último, la hipotensión, que esto es más común en los casos de administración de anestésicos locales y pues en esto se tiene que monitorizar la tensión arterial post-punción a lo largo pues que se necesite y en el tiempo que se esté realizando la punción. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.